Muy buenas a todos y bienvenidos aquí una vez más a la cadena de bloques, y hoy vamos a tratar un tema que rompe un poco con la dinámica que llevamos los últimos podcasts, las últimas semanas, ¿no? Porque entiendo que aunque está muy bien y resulta muy interesante, y además que interesante creo que se aprende mucho, sobre todo bueno para aquellos que no lleven tanto tiempo, hablar de Dust Attacks, hablar de contratos de registro discreto, de DLCs, hablar sobre etiquetado, hablar sobre duchos, hablar sobre todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sobre FAT protocols, etcétera. Sé que también os gusta cuando he hecho algún podcast hablando sobre curiosidades, ¿no? Como el de ¿por qué 21 millones? ¿No? ¿Por qué tendrían que ser 21? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 10? Alguno otro que he hecho hablando de la historia de los exchanges, la historia del dinero, sobre alguna curiosidad de la historia de Bitcoin, ¿no? Como pueden ser las monedas Casastius, ¿no? Los bitcoins físicos, digamos, con lo cual, como sé que todas estas curiosidades os gustan, hoy vamos a hablar de la historia y el simbolismo que hay detrás de lo que hoy conocemos como el logo de Bitcoin, ¿no? Toda la historia y todo lo que hay detrás del logo de Bitcoin, porque si no os lo habéis preguntado antes, pues ese no es el primer logo que existió, y además en ese logo hay escondidas muchas cosas. Hay un montón de detalles que hacen referencia desde a aspectos del propio minado de Bitcoin y referencias a algún libro, como puede ser la guía del autoestopista galáctico. Así que bueno, ahora veremos el porqué de todo esto, o cómo se va entendiendo todo esto. Pero antes, y va a ser la última vez que lo recuerde, supongo, puede ser, voy a recordaros que ya tenéis disponible el libro de la adicción a la insostenibilidad disponible para comprarlo a través de Amazon. Dejaré el enlace en la descripción del podcast. Pero también ya he recibido unas cuantas copias en físico, con lo cual podréis, si queréis, escribirme a mí por Twitter, más que nada. Supongo que es el canal más fácil para contactarme, pero si no, me podéis escribir también un email o lo que sea, pidiéndome el libro, ¿no? Si queréis que, alguno de vosotros me ha preguntado, ¿no? Que si podría escribirle algo en el libro, pues por supuesto, o sea, faltaría más, con lo cual simplemente me mandáis un mensaje, me lo decís y ya apañamos para que yo realice el envío, etcétera. Y así tenéis el libro un poco más personalizado para vosotros. Y dicho esto, y habiendo recordado que podéis seguirme por Twitter en @lacadenabloques, como no, porque si no, no me podéis enviar ese mensaje del que hemos hablado, pues vamos a hablar ahora sobre esta fantástica historia y el simbolismo detrás del logo de Bitcoin. Y es que, el logo de Bitcoin es, o se ha convertido ya hoy en día en un icono, ¿no? un logotipo muy icónico, digamos, conocido a lo largo de todo el mundo. Pero hay más en su diseño de lo que puede parecer en un primer momento, con lo cual esta creencia generalizada de la mayoría de los que me estáis escuchando ahora diréis, vamos a ver, no sé, el logo de Bitcoin, yo qué sé, no tiene más, no hay mucho más, ¿no? Esa B blanca con una doble raya que está superpuesta en un círculo naranja. Yo qué sé, poco más. Una moneda con la B de Bitcoin. Ya está, no debe haber mucho más. Bueno, resulta que esta moneda naranja, que como digo se ha convertido en un símbolo reconocible internacionalmente, no vino de fábrica. Es decir, Bitcoin no nació con esta marca lista para usar, al igual que, casi con todos los otros aspectos de Bitcoins, de Bitcoin, pues Satoshi Nakamoto creó un logo muy rudimentario en los días iniciales de la moneda, y la comunidad lo reiteró hasta que el logo definitivo, el que conocemos hoy en día, se quedó. Básicamente, los maximalistas de Bitcoin de la muy vieja escuela, aquí no nos vale 2014, ¿no? Tiene que ser antes, tiene que ser muy, muy al principio.
tiene que ser, o recordarán, digamos, algunos de los simbolismos matemáticos que sustentan el logo de Bitcoin, pero para todos los demás que no lo sabréis, pues hay una pequeña... Vamos a tener hoy aquí un pequeño trozo de historia, ¿no? Una pequeña lección de historia y un curso intensivo sobre la elección del diseño tan icónico hoy en día del logo y del emblema de Bitcoin. Y vamos a empezar por cómo evoluciona, es decir, ese primer logo, ¿no? Bitcoin Core, pues presentaba originalmente el primer logotipo de Bitcoin creado por Satoshi, que era una moneda de oro con las iniciales BC inscritas en la moneda. Con lo cual, pues el guiño al oro aquí no debe pasarse por alto, especialmente teniendo en cuenta que algunas personas piensan que la comparación entre Bitcoin y el oro digital, entre comillas, es una idea loca inventada por extremistas maximalistas de Bitcoin, cuando en realidad, pues desde su mismo inicio, el propio Satoshi ya estaba pensando en Bitcoin de esta manera desde el inicio. Con lo cual, aquí, este primer detalle del primer logotipo de Bitcoin, pero es que luego un montón de UGs, ¿no? de gente que estaba allí desde el principio, el primero de los momentos, se adaptaron bien a este logo, aunque uno y otro ocasionalmente iban haciendo sugerencias en el foro, en el famoso foro de Bitcoin Talk. Siempre os recomiendo que entréis ahí y leáis artículos o post emblemáticos de 2009, 2010, 2011, en fin, hay un montón de artículos muy interesantes y posteriores incluso. Pero hay mucha historia en ese foro. Pues hacían propuestas, sugerencias para modificarlo, y una de estas sugerencias implicó que se empezase a usar el símbolo de la moneda del baht tailandés, que es una B tachada, ¿no? con una línea de manera vertical, ¿no? En vez de dos, como tiene ahora Bitcoin, aunque no cruzan la B entera, ¿no? Solo sobresalen por arriba y por abajo. El baht tailandés pues sí que tiene una única línea que lo cruza entero, ¿no? Atraviesa la B de arriba abajo, y también se propuso designar las iniciales de esta moneda como BTC, ¿no? Como el código de la moneda oficial. Este BTC, pues mira, ya vemos que se ha ido quedando hasta nuestros días, pero en el logo todavía no estamos, con lo cual, este último logo, este logo del baht tailandés, como que cuadró muy bien, ¿no? A la comunidad le pareció mejor que el primero, con lo cual, se empezó a utilizar este símbolo del baht tailandés, pero la sensación generalizada era como que, se usaba como recurso provisional, ¿vale? Antes de que surgiese un logo mejor, un logo que, fuese menos confuso, ¿no? Algunos decían o insistían en que utilizar el símbolo del baht tailandés y las siglas del baht tailandés, el BTC, con el símbolo de la B tachada, iba a causar confusión, ¿no? Iba a confundir, o podría llegar a confundir a la gente. Con lo cual, este símbolo del baht tailandés sí que podría haber inspirado a Satoshi para agregar las franjas de dólares o del dólar al diseño de Bitcoin, que lo hacen tan distinguible hoy en día. Y es que el 24 de febrero de 2010, hace ya algo más de 12 años, presentó un nuevo logotipo, ¿vale? Este nuevo logotipo se parecía mucho a la moneda de oro con la que había comenzado, pero ahora el símbolo inscrito en el medio tenía dos trazos verticales, y a diferencia del baht tailandés, estos trazos no atravesaban la B, sino que solo sobresalían por la parte superior e inferior y no cruzaban por la mitad de la letra, por así decirlo, no la tachaban. Esta B ya se va pareciendo a lo que tenemos hoy en día, pero en aquel momento en Bitcoin Talk las reacciones fueron mixtas, ¿no? Algunos, opinaban que el colocar dos rayas, dos líneas en vez de una, no lo hacía demasiado distinto al baht tailandés, con lo cual se les hacía todavía demasiado similar, mientras que otros pues pensaban que, no estaba mal, pero era muy aburrido, era un logo como muy sin más, ¿no? Había mucha gente que preguntaba, ¿pero este es el logo oficial? ¿No? Entiendo, hay un post famoso de este momento que decía algo así como que entendía lo difícil que podía ser hacer un logo
profesional, ¿no? Cuando no se tienen las habilidades, aunque él recalcaba que ni tenía las habilidades ni tenía las herramientas o el software necesario para hacerlo, y que no estaba intentando ser, bueno, o sonar grosero o tal, sino que, bueno, simplemente él pensaba que deberían adoptar algo mejor como logo, ¿no? Que no quería simplemente entrar ahí a soltar comentarios destructivos, sino que estaba intentando ser constructivo. Pero bueno, oficial o no, a gusto de más o de menos de la comunidad, pues fue o sirvió como logotipo predominante hasta finales de 2010, cuando llegó y apareció en escena BitBoy. Y diréis, ¿quién es BitBoy? Bueno, pues BitBoy es alguien que dejó caer su primer mensaje en Bitcoin Talk allí a finales de 2010 y comentó que humildemente solo quería pasar a saludar y compartir con la comunidad algunos de los gráficos que había hecho. Estos gráficos eran de descarga gratuita, se colocaron en este dominio público, y es que BitBoy había utilizado el símbolo de la B que Satoshi había refinado, pero lo colocó en blanco y lo colocó, en vez de sobre una moneda de oro, sobre un círculo plano de color naranja brillante, inclinando el símbolo. Es decir, el símbolo ya no estaba recto, sino que estaba ligeramente inclinado hacia la derecha, y ahí sería cuando surge el logo de Bitcoin que conocemos hoy en día. Hubo mucha gente que cuando vio todo ese, ¿no? Toda esa media, ¿no? Todos esos archivos multimedia, ¿no? Los logos, el famoso Bitcoin Accepted Here, ¿no? Pues también surgió allí. Con lo cual, todo esto, con un montón de mensajes de la comunidad diciendo, de los mejores logos que he visto de Bitcoin hasta ahora, pues fue una suerte de consenso generalizado, evidenciando que los diseños de BitBoy pues, se iban a convertir en la marca de facto de Bitcoin durante al menos la próxima década, y bueno, ya sabemos que algo más, porque ya llevamos algo más de una década. Y ahora sí, claro, este logo inventado por BitBoy pues, se ha vuelto icónico, ¿no? Incluso las personas que no saben nada sobre Bitcoin, pues prácticamente muchas podrían reconocerlo como el símbolo de esta moneda. Y es que, al igual que la tecnología que representa, pues se creó bajo seudónimo, ¿no? Es decir, sin ningún ánimo de lucro. Es decir, fue un chico que apareció allí, bueno, chico o chica, no sabemos, y colocó todos estos recursos multimedia para uso de la comunidad, ¿no? Como una propuesta gratuita, digamos. Ahora sí, en este hilo, sobre el uso de baht tailandés como símbolo de Bitcoin, pues se habló que deberían dejar que el logo de Bitcoin evolucionase orgánicamente, es decir, que como una palabra en un idioma y no, digamos, evolucionase, ¿no? Que no se preocupasen tanto por eso en la etapa inicial, allá por 2010, porque bueno, pues noviembre de 2010 al final era un momento relativamente temprano para que BitBoy pues presentara lo que al final se ha acabado convirtiendo en el logotipo oficial, ¿no? Ahora ya creo que será difícil cambiarlo, pero este usuario pues también cumplió su deseo, es decir, que el logotipo evolucionó orgánicamente y también estaba imbuido de su propio diseño inteligente, digamos. Cada aspecto del logotipo de Bitcoin pues tiene una lógica matemática detrás, cada rincón del logo ha sido diseñado, bueno, pues tanto por ser práctico, ¿no? Y ser reconocible, como por simbología y estética. Y ahora veremos por qué está plagado de símbolos, ¿no? Todos estos fundamentos están minuciosamente documentados, así como un montón de instrucciones específicas para hacer un logo de BTC perfecto desde cero. Hay una guía para poder crearlo, dibujarlo de cero y que quede justo como el original. Y bueno, pues un autor, Phil Wilson, que había ayudado a diseñar tanto el segundo logotipo que Satoshi presentó en febrero de 2010 como el naranja que conocemos hoy, hizo, digamos, o realizó como esta guía o esta identificación de todos los elementos que están detrás de este logo, ¿no? De este símbolo. Por ejemplo, el número 8 aparece varias veces en las dimensiones y en la geometría del diseño de Bitcoin. Por ejemplo, la B se gira 13,88 grados en el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha. Ahora después hablaremos de esto. Según el lenguaje de Internet 1337, un 8 se parece a una B, que es la abreviatura de bloque, según Wilson.
Y muchos de los patrones que se utilizaron para crear el diseño del logotipo de Bitcoin, como los círculos que eventualmente formaron una B, pues contienen el número 8, con lo cual las dimensiones de otras formas, como los rectángulos en el diseño, etcétera, pues tenían una longitud de 12,5 o un octavo de 100, es decir, otra vez 8. Dado que 8 es B, que significa bloque en esta simbología, cada nuevo patrón es como agregar un nuevo bloque al logotipo, ¿no? Cada vez que se cambia el tamaño de una forma, como sucedió varias veces durante el proceso de diseño, pues esto refleja el cambio en el tamaño de los datos de cada nuevo bloque. Y esta fuente, la fuente Trebuchet, que se usa en el logotipo, pues se inspiró en la catapulta Trebuchet, que es el arma favorita de Wilson en el juego de computadora Age of Empires, publicaba él, que era su juego favorito, con lo cual al usar los trazos verticales del signo del dólar en el diseño de Bitcoin, Wilson quería dar la impresión de que esas líneas no son en realidad del símbolo de Bitcoin, sino del símbolo del dólar que Bitcoin ha estampado en el suelo, como una indicación del dominio monetario de Bitcoin sobre el dólar. La moneda de color naranja, bueno, digamos que no fue tanto por un propósito práctico, sino estético, es decir, en palabras del propio Wilson, tenía que ser un color que pudiese imprimirse, replicarse, es decir, tanto en sitios web como en medios impresos, y que destacara frente a todas las otras monedas y opciones de pago, con lo cual un naranja brillante, un naranja vivo, pues era una de las mejores opciones. Y se eligió el círculo, decía, porque, bueno, pues una moneda, en una moneda o para una moneda tiene sentido, y un círculo, decía él, es cálido y amigable, ¿no? Decía él que era continuo también, interminable y para siempre, como Bitcoin. Esto decía él, y este es el sentido de lo que podríamos entender que es este círculo naranja de fondo, la forma circular. Y ahora, para la pregunta que que puede que la mayor parte de la gente se esté haciendo, es ¿por qué la B está inclinada hacia la derecha? Es decir, ¿por qué ese logo es así? ¿Por qué la B no está recta? ¿Por qué la B... O sea, a lo mejor ni os lo habíais preguntado, pero ¿por qué la B está inclinada hacia la derecha? Bueno, ¿y por qué no más inclinada? Es decir, ¿por qué son 13,88 grados? Bueno, 14 grados, vamos a tomar la aproximación. Bueno, pues también hay una explicación para esto, y aquí está, directamente desde el teclado de Wilson, os lo voy a leer, la explicación que dio Wilson a esto. 14 grados se produjo agregando un número infinito de Bs juntos, dividiendo el valor anterior por 10, digamos 12,5 más 1,25 más 0,125 y así cada vez va corriendo la coma una vez más hacia la izquierda. Esto es aproximadamente 13,888, que repitiendo, bueno, pues ese cálculo que se realiza cuando se utiliza un programa de dibujo que redondea el ángulo de rotación al porcentaje completo más cercano, pues se convierte en el 14%, que pues es lo que viene a representar o busca representar el ángulo de la cadena de bloques progresando hacia un futuro para siempre. O sea, hacia el futuro para siempre, mejor dicho. Con lo cual, este es el sentido de esa inclinación tan concreta de 13,88 grados, ya sabemos 14 por la aproximación. Y por último, el logo de la moneda de Bitcoin, es decir, una moneda nativa de Internet, podríamos decir, no estaría completo sin una referencia a el libro de La Guía del Autoestopista Galáctico, muy buen libro, recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Y es que en el logotipo el círculo naranja está escalado al 525% para darle un diámetro muy preciso. Y diréis, vale, pero ¿por qué un 525%? Es decir, ¿por qué exactamente ese número? Bueno, pues dice que es naturalmente porque 525% es 12,5 por 42. En otras palabras, es un octavo de 100 por 42, que según el libro es el secreto del universo. Y aquí algunos estarán preguntando, vale, ¿y por qué el secreto del universo está incluido en el diseño de Bitcoin, más allá de que quisiesen hacer una referencia a la guía del autoestopista galáctico? Bueno, pues se supone que esta tecnología, como decía Wilson o como explicaba Wilson, se supone que esta tecnología es la respuesta a la última pregunta sobre la vida, el universo y el todo. O dicho de una manera bastante menos hiperbólica que la de Wilson, la moneda naranja es buena.
Con lo cual, esta sería la historia, ¿no? O los detalles detrás del logo de Bitcoin, la historia y la simbología detrás del logotipo de Bitcoin, del logo de Bitcoin. Espero que os haya parecido interesante. Bueno, que sin tener los dibujos podáis haberlo entendido. Espero haberme explicado bien. Y bueno, que es eso, que os haya resultado interesante y hayáis aprendido algo. Es lo más importante, como siempre. Ya sabéis que ahora bien, si queréis atesorar un poquito más de esta moneda que se oculta detrás de este logo tan interesante como hemos visto, lo podéis hacer a través de Relay con el código DiegoLCB, las siglas de la cadena bloques, todo en mayúscula, y así pues apoyáis al podcast, apoyáis mi contenido y me ayudáis a seguir trayendo más y todo ello, bueno, pues a la vez que atesoráis un poco de Bitcoin por si alguien quisiera hacerlo. Y dicho todo esto, nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.